En el año 2019 cayó uno de los seres más peligrosos y nefastos sobre la faz de la Tierra. Estamos hablando, claro que sí, de Jeffrey Epstein, también conocido en internet como Jefferino Epistenio, el magnate que, no contento con ser uno de los hombres más millonarios del planeta, también se entretenía manejando una red de prostitución de menores. A mediados de ese año a Epstein lo suicidaron, como quien dice, pero el foco de la cuestión cayó sobre otra persona, la única que quedó en vida, que tiene toda la misma información que tenía Jefferino, y nos referimos, claro que sí, a Ghislaine Maxwell, su pareja. Aló, ¿qué pasó? Soy Juanito 6, les doy la bienvenida a un nuevo video donde obviamente vamos a hablar de la mujer que ves en la miniatura, que ves en el título, que la vamos a nombrar lo menos posible porque a YouTube no le gusta mucho que hablemos de ciertas cosas, pero toca hablar de estos temas. Claro que sí, nos referimos a Ghislaine Maxwell, una mujer que es tan nefasta como Jefferino, claro que sí. Y acaba de salir el veredicto de su juicio, un momento hermoso para poder hablar un poquito de algunas cosas que tienen que ver con ella, con Jefferino y con un montón de personajes que giran alrededor de ellos que no nos cuentan. Nadie sabe nada todavía sobre eso. La muerte de Jefferino Epistenio fue algo realmente sospechoso. El magnate de... ¿Magnate de qué? Hay algunos que dicen, sí, tenía muchos negocios, y otros dicen que traficaba diamantes. No se sabe exactamente qué es lo que hacía, además de traficar personas. El magnate entonces se fue de este mundo a mediados del 2019 después de ser condenado por múltiples delitos de todo tipo. Trata de personas, abuso sexual, etcétera, etcétera. Se esperaba que el tipo pasara unos cuantos años de su vida tras las rejas. Así fue que lo encerraron en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, y acá la cosa se pone turbia después de que hubiese tenido un comportamiento extraño, digamos, entre comillas. Lo trasladaron a una sección de máxima seguridad llamada Suicidal Watch, o básicamente donde los reclusos son vigilados día y noche 24 horas hasta el último segundo para que no se quiten la vida. Pero ¿qué pasó? A los pocos días, misteriosamente, el hombre perdió la vida, y para colmo nadie lo vio porque justo en ese momento los guardias no estaban, las cámaras no andaban. ¡Ay, qué casualidad! Nadie escuchó nada en el sitio donde tenía que estar vigilado las 24 horas. No me río por respeto al hombre que murió. Dato de color, uno de los policías acaba de admitir que sí, algo raro pasó en ese momento, no estaba atento, no miró, mil disculpas. Así fue como la suposición de que a Epstein lo habrían suicidado cobró cada vez más fuerza, pero sospechosamente las pruebas desaparecieron. A día de hoy nadie se explica cómo justo tenía los elementos para quitarse la vida en una celda a prueba de esto. Es como que vos tuvieras una playa llena de mar en el desierto. Carece de toda lógica. Recordemos que por la isla de Epistenio pasaron muchísimas celebridades. Podríamos nombrar cientos. A ver, Woody Allen, Mick Jagger, Naomi Campbell, el príncipe Andrew de Inglaterra, Donaldsio Trampolin, Billy the Kid alias Bill Gates, Kevin Spacey y muchísimos más. Después de la muerte del magnate, entonces, las sospechas cayeron ¿sobre quién? Sobre Ghislaine Maxwell, la pareja del difunto. Y uno se pregunta, ¿qué puede tener que ver esta señora con los negocios turbios de él, no? Bueno, pensemos un segundito en esto. Ghislaine vivió con Epistenio durante muchísimos años. Ambos convivieron durante décadas, vivieron en múltiples propiedades e hicieron negocios juntos. En determinado momento, Epistenio se compró su isla propia, como ya sabemos, y empezó a llevar no solo menores de edad hacia esa isla en su avión privado casualmente llamado Lolita Express. A ver, frena un poquito, como mínimo, si vos sos la pareja de este hombre, mínimo algo raro tenés que ver a tu alrededor, ¿no? El tipo está todos los días con archimillonarios, famosos, celebridades, etcétera, haciendo cosas turbias, y en el medio hay niñas por todos lados. Si así no fueras cómplice, algo raro tenés que haber visto. Las sospechas comenzaron a crecer más y más hasta que un buen día las víctimas comenzaron a hablar, claro que sí. Después de la muerte de Epistenio, fueron varias las jóvenes que señalaron a Ghislaine Maxwell como una de las otras involucradas en la red. Como la cosa se ponía cada vez más complicada para ella, optó por su plan de emergencia, que consistía en desaparecer. tirar la bomba de humo y desaparecer. La mujer se escapó a Francia para hacer una maniobra legal que le permitiera escapar de la justicia de los Estados Unidos, pero su escondite no duró mucho, ya que al poco tiempo los diarios ingleses The Sun y The Times descubrieron su paradero. Ghislaine Maxwell no es una mujer cualquiera. Además de haber sido la pareja de uno de los hombres más ricos del mundo, es la hija de otro magnate llamado Robert Maxwell, un empresario de la industria de los medios con influencias en el Parlamento británico, pero ese no era su único contacto con
las altas esferas del poder, sino que Ghislaine era una de las mejores amigas del príncipe Andrew de Inglaterra. Mientras tanto, las víctimas seguían hablando y señalándola como una de las principales responsables de todo lo que supuestamente estaba pasando o había pasado. Las mujeres señalaban que Ghislaine usaba siempre el mismo modus operandi. Se acercaba a las chicas menores de edad, que en general eran gente humilde y de bajos recursos, se hacía amiga entre comillas y finalmente las convencía para que trabajaran para ella. La promesa siempre era que las iba a hacer llegar a lo más alto, porque obviamente era una empresaria exitosa con vínculos en los medios, y su pareja, Jefferino Episteño, era un magnate de varias industrias. Pero detrás de la promesa se escondía algo súper turbio. Las chicas primero empezaban trabajando como masajistas, y después ya te imaginarás cómo continuaba la cosa. Esto empezaba siempre así. Llamaba chicas que de una u otra manera tenían que masajear. Y repito, masajear. Empezaba verdaderamente con masajes a Jefferino, pero recordemos una vez más el pequeño detalle: masajista de 14, 15, 16 años, ¿no? No cualquier masajista. Masajes que eventualmente evolucionaban hacia otro tipo de masajes, y el resto ya te lo imaginarás. Las chicas que la denunciaron contaron que fueron reclutadas entre 1994 y 2004. Muchas de ellas se encontraban trabajando en las propiedades cuando Maxwell y Epstein las obligaron a tener relaciones con ellos y con desconocidos. Desconocidos que en muchos casos eran muy conocidos. Así que el plan de Ghislaine Maxwell era el de esconderse en Francia usando su dinero y sus influencias. Siempre habría algún otro ser extraño y poderoso que la pudiera sacar de apuros, obviamente con toda la información que ella tiene. Y si nadie la ayudaba, siempre podría comprar a las personas necesarias con un montón de dinero. Pero su plan no terminó de salir como lo planeaba, porque finalmente tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentar bastantes cargos. El FBI la arrestó cuando la mujer volvió a New Hampshire, en Estados Unidos. Así fue que el 29 de diciembre de 2021, un jurado de Nueva York condenó a Ghislaine Maxwell por estar involucrada en una red de trata de menores y podría quedar presa por todo lo que queda de su vida y por varias vidas más. La fiscal de la causa la señaló como una pieza clave en el plan siniestro de Jefferino Episteño. Maxwell fue catalogada como una depredadora sexual sofisticada que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No una depredadora cualquiera, era sofisticada, así lo dijo la jueza. Lo cual es bastante detallado. Sofisticada. Si bien los abogados de Maxwell dijeron que apelarían a una instancia judicial superior, lo cierto es que a Maxwell solo le falta recibir la condena, que por lo que se calcula va a ser de unos 60 años y pasará lo que queda de su vida encerrada. Ahora bien, la gran pregunta del millón es: ¿va a ser realmente condenada? Como siempre sucede en estos casos, es esperable que algo raro, algo misterioso pase. De hecho, su querido Jefferino recibió una condena, pero la cumplió durante poco tiempo porque lo suicidaron. Siempre dije que lo suicidaron. Hay otros que dicen que en realidad ni lo suicidaron ni un carajo, y el tipo está en una isla muy feliz con todos los poderosos con los que siempre estuvo en su vida. Esa también es una opción bastante factible, más teniendo en cuenta que en un momento salió a la luz una foto de cuando llevaron su cuerpo desde la celda hasta la ambulancia, y la foto es levemente diferente a Jefferino. Si revisamos algunos detalles, esa foto es un poquito diferente. Y todas estas cosas tienen mucha lógica, teniendo en cuenta que Episteño, al igual que Ghislaine Maxwell, sabían perfectamente quiénes habían utilizado sus servicios, entre comillas. Y no solamente eso, se dice que en sus mansiones tenían cámaras ocultas para filmar a sus invitados y para grabar todo lo que pasaba. Así que no solamente Episteño sabía perfectamente lo que pasaba, y no solamente ella también, por ende, lo sabía, sino que tienen un montón de material de cada una de las personas con las que han hecho algún tipo de extraño o turbio negocio. Además, quedan otras cuestiones por resolver. Por ejemplo, la larga lista de nombres que se filtraron no condujo a ninguna investigación. ¿No te parece raro que todo el mundo estuvo en el avión de este hombre y a nadie, pero nadie, ni uno de los cientos que estuvieron en el avión, se los investigó? Primero. Y segundo, ninguno salió a decir: no, che, yo estuve en el avión por otra cosa, nada que ver, no me metan en esos quilombos. Nadie, nunca, jamás. El único que habló es Bill Gates, porque se lo preguntaron directamente. Le dijeron: señor Billy the Kid, ¿usted por qué estuvo con este hombre? No, yo no sabía nada. Y después resultó que fue mentira, porque estuvo con él muchas veces después de que haya tenido problemas legales, Jefferino. Entonces, ¿por qué nadie sale a decir en Hollywood: che, yo no tengo nada que ver con ese hombre, o no sabía? ¿Por qué nadie quiere ni siquiera hablar
Es rarísimo. De hecho, recordarán cuando Ricky Gervais en los premios Globo de Oro habló de Jefferino, habló de las conexiones de los que estaban ahí con Jefferino, y los famosos, las celebridades, no sabían si reírse o llorar. Still more fun than this, okay? Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. Por ejemplo, hay muchísimas fotos de Donalcio y Jeffrey, está lleno, incluso con Ivanka, con Ghislaine, tenían una muy buena relación a través de años, y pese a esto, Donalcio salió a decir, no, la verdad que no tuve nunca una relación muy cercana con él, y cuando en un momento vi que era medio raro, me alejé. Pero si crees que este hombre tenía relación con un lado de la política, no, también tuvo relación con Bill Clinton y con Hillary, tenía una muy buena relación con Bill Clinton, tan así que Bill Clinton es uno de los que más viajó en el Lolita Express, si no es quizás el que más veces estuvo en este avión, habiendo estado decenas de veces. Todas las celebridades involucradas guardaron un silencio de tumba, nunca jamás dijeron nada, como bien dije, y lo peor es que las investigaciones no llegan a tocar a esta gente. No hay ningún interés en ver por qué tanta gente se la pasaba con estos dos. Uno de los nombres más llamativos de la lista es el de Kevin Spacey, y recordemos que no es la primera vez que el actor se ve involucrado en alguna situación de abuso. Hace unos años varios fueron los que lo acusaron, pero cuando las investigaciones empezaron a avanzar, todos los acusados empezaron a morir misteriosamente, casi como si alguien no quisiera que se supiese más nada o alguna otra cosa pudiera salir a la luz. De hecho, en un momento, este muchacho Kevin Spacey subió un video a YouTube donde básicamente parece que envía un mensaje mafioso a alguien, pero esto es bastante metafórico, o en todo caso lo entiende quien lo tiene que entender, y nosotros no sabemos bien qué quiso decir. Recordemos también a la jueza Esther Salas, quien se encontraba en la investigación del caso Epstein cuando en junio del 2020 un sospechoso disfrazado de repartidor de correo se acercó a la puerta de su casa, y en el momento que la jueza abrió, el desconocido disparó, matando a su hijo e hiriendo a su esposo. El tipo después escapó corriendo y se quitó su propia vida. Además, no perdamos de vista que existe un vínculo con la realeza de Inglaterra, como bien dijimos a su momento. El príncipe Andrew es otro de los implicados en toda esta red de turbiedad. Nadie se puede imaginar que un príncipe vaya a ir preso, obviamente sería algo inédito. La gente tan poderosa está fuera de la ley, pero si en algún momento a Maxwell se le ocurre empezar a hablar, va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede y cuántas cabezas ruedan. Por lo pronto, queda esperar a ver qué pasa. Ghislaine es solamente una parte de una compleja red oculta de un montón de cosas nefastas que trabaja en las sombras, y no se trata de un puñado de degenerados sueltos, se trata de algo mucho más serio, mucho más grande. Estamos hablando de multimillonarios, muchísimos, cientos, miles, que tienen todo el poder del mundo, que son dueños de todo y que se dedican a quién sabe qué con menores de edad, usando de pantalla todo lo que tienen a su alcance. Y como bien digo, no sabemos qué va a pasar con Maxwell. Seguramente intentará usar todos sus contactos o las cositas que tiene ahí escondidas para poder escapar, para poder ser libre o para poder al menos seguir viva. Lo cierto es que es muy difícil imaginar que vaya a cumplir toda esa sentencia y se quede callada por el resto de su vida. El tiempo dirá, pero lo que queda claro es que Ghislaine Maxwell es solamente la punta del ovillo. Este es un tema que hay mucha conspiranoia, mucha cosa alrededor. Se ha hablado tanto de qué pasa, qué no pasa, que si el PISA no sé cuánto, el Q, el esto, el otro. ¿Y qué pasó en el medio de todo esto? Que nos empezaron a prohibir a todos hablar de esas cosas. No, esas conspiranoias de mentira, te bloqueamos tu cuenta, así que no voy a nombrar ciertas cosas por las dudas. Es como las brujas todo esto, ¿no? No existen, pero que las hay, las hay. Y muchas turbidades, está como un poco prohibido hablar de eso, ¿no? Es como que las cosas que más suceden en el mundo, sabemos cuáles son. Ah, pero no se puede hablar. No se puede hablar porque puedes manchar a alguien que no tenga nada que ver. Yo la verdad tengo una sensación de horror con el mundo desde hace un tiempo largo ya, que no me da ni ganas de hablar ya de ciertos temas, porque no solo no pasa nada, sino que encima te cancelan a vos. Pero vos sabés muy bien lo que pasa en el mundo. Vos lo sabés, yo lo sé, vos lo sabés, lo sabemos todos, y eso es lo importante para que en la justa medida podamos hacer lo que sea, como esto.
este video, medio camuflado. Pero bueno, es lo único que nos están dejando hacer. Así que seguiremos tratando de hablar aquí, desde este lado, en código Jeferino Episteño, Billy the Kid. Seguiremos hablando de las cosas de una manera guiño guiño, ¿no? De la manera guiño guiño. Pero bueno, cuestión que lo más importante de este video es que vos me comentes ahí qué opinás de todo esto. Que no te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita. Seguime en mis redes, que seguiremos hablando del mundo nefasto en el que vivimos. Soy Juanito Say, nos veremos la próxima. Paz.